Hay 7 millones de personas en la Argentina aproximadamente que están esperando por la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. No la están pasando, digamos, nada bien porque en realidad a ciencia cierta no se sabe cuándo van a estar esas segundas dosis. Pero hay un margen de personas que están bastante peor que esto, que son aproximadamente unas 900.000, a las cuales se les ha vencido el plazo de aplicación de la segunda dosis, ¿no? Es decir, le han dado la primera y han expirado ya los 90 días donde uno entiende que era el periodo adecuado para darle la segunda dosis. La pregunta es porque se está hablando mucho de esto. ¿Qué hace un ciudadano argentino, ciudadana, en fin, eh, desde lo jurídico para solucionar este tema o en todo caso para hacerle ver al Poder Ejecutivo Nacional desde el Poder Judicial el error que se ha cometido, ¿no? Para hablar de eso vamos a hablar con un abogado penalista como es nada menos que el doctor Denis Pitet Fletcher, a quien saludamos en estos momentos. ¿Cómo le va, doctor? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien, bien. Gracias como Me siempre en alegro. atendernos. Bueno, ¿cómo ve esta situación acerca de la posibilidad de que se judicialice en la Argentina este tipo de demoras, ¿no? de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna? Bueno, hay dos vertientes jurídicas ahí para explotar, una que tiene que ver con un amparo colectivo y otra que tiene que ver con temas penales. Para ponerlo en perspectiva, yo le diría lo siguiente, siguiendo lo que usted estaba diciendo recién. El 53% de la población es la que recibió una sola dosis, mientras que las que recibieron dos dosis es el 13,4% de la población. Correcto. Es decir, que la diferencia entre los que recibieron una dosis o las dos dosis es enorme. Uh-huh. Y el problema no está tanto en el nivel de contagio que puedan tener los que tienen una o dos dosis, porque la diferencia es mínima, se pueden contagiar los dos. Pero el problema que tiene es la tasa de letalidad. Es decir, cuando usted tiene una sola dosis, hay muertes en el orden de 4 cada 10.000 contagiados. En cambio, cuando tiene las dos dosis, las muertes son en el orden de 3 cada 100.000 contagiados. Es decir, que la letalidad comparativa entre tener una dosis o las dos es de 13 veces. Es decir, si usted tiene una dosis en vez de dos, tiene 13 veces más posibilidades de morir. Uh-huh. No es casual que hayamos llegado a 103.000 muertos o un poco más ya en la Argentina. El punto es el siguiente, acá hay un problema ideológico del gobierno populista de los Kirchner, chavista, castrista, proclive a Rusia y a China, que tiene que ver con el factor ideológico. Porque si se hubiera permitido, como se debió haber hecho según la Constitución Nacional, que el sector privado, sin excluir que el Estado se ocupara también, pero que el sector privado pudiera haberse ocupado del tema, yo le aseguro que estaríamos todos vacunados y con vacunas de primera calidad, como son la Pfizer, la Moderna o la Janssen, que tienen un sistema completamente distinto porque usan la plataforma del ARN mensajero, es decir, no usan virus atenuados ni virus muertos, usan una tecnología completamente distinta y mucho más eficaz. Piense usted lo siguiente, usted recién dijo que hay 700.000 argentinos que esperan la segunda dosis. 900.000, pero bueno, si vamos a Bueno, caso es lo mismo, ¿no? me quedé corto porque el último dato que yo tenía era el mismo que dijo usted. Perdón, no 700.000, 7 millones. Ah, en total, 7, sí. 7 millones de argentinos que esperan la segunda dosis. Es decir, que han sido vacunados con una sola. Y el punto es, por ejemplo, con la Sputnik, que no es que el segundo componente es un refuerzo del primer componente, de la primera inyección. Son componentes distintos, complementarios. No es un refuerzo la segunda de la primera, sino que es completar la primera con una composición química diferente. Entonces, ahí está la gravedad de no aplicarse la segunda dosis. Uh-huh.
miles de muertos evitables, miles de muertos evitables. Y la indiferencia del gobierno ante esta situación, privilegiando su ideología y sus acuerdos privados geopolíticos con Rusia y con China, con Cuba, evidentemente han generado una cantidad de muertos muy superior a la que debió haber sido de habernos vacunado en tiempo y forma con vacunas como la gente, como por ejemplo las norteamericanas Pfizer o Moderna. Bien. Ahora, ¿qué correlato puede tener toda esta concatenación de errores, desaciertos, desaguisados judicialmente? Bueno, ahí iba, porque primero hay que poner el contexto de cómo actuó el gobierno para saber cuál es primero los hechos, después el derecho. Le recuerdo también una cosa importante. Desde que el 15 de diciembre del año 20, es decir, estamos hablando de hace 7 meses y pico, Ginés González García, que todavía era ministro, rechazó la Pfizer. Y Pfizer había comprometido a la Argentina 13 millones de dosis, que el gobierno se negó a firmar en ese malogrado contrato con Pfizer. Se negó a firmar algo que ahora hace 2 semanas firmaron. Firmaron porque se vienen las elecciones y después de tener 103.000 muertos en la espalda, se dieron cuenta que se les viene la noche. Entonces esa es una prueba del delito del que ahora vamos a hablar, ¿no? En un segundo. Pero haber rechazado este contrato con Pfizer, que nos aseguraba 13 millones de dosis, las primeras que iban a llegar iban a ser en el mes de marzo, con lo cual imagínense de marzo a julio todas las muertes que se podrían haber evitado, porque encima la Pfizer tiene una efectividad de alrededor del 95%, es decir, una efectividad muy alta, cosa que no tiene la Sinopharm China, que está en el 65%. Bueno, el gobierno rechazó la donación de la COVAX. Acuérdese que el fondo COVAX ofreció donarnos dosis equivalentes al 50% de la población argentina. Y el gobierno lo rechazó y aceptó nada más que el 10%. Esto lo firmó el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Está firmado. Mire una pavada, es decir, en términos de números, pero que muestra la actitud del gobierno. Rechazaron la donación de Chile de 15.000 dosis para Río Turbio. La rechazaron porque era Pfizer. Es decir, ahí usted va viendo el tema ideológico cómo juega. Y eso dejemos de lado la ruina económica del país, las muertes, los suicidios, las quiebras, la pobreza, la indigencia, porque no dejaron nada por destruir y tenemos 103.000 muertos al día de la fecha. Bueno, ahora vamos a lo legal que a usted le interesaba. A ver. Hay 2 aspectos en lo legal. Una, que debió haberse hecho, yo le diría en diciembre, y lo debió haber hecho la oposición, porque es la que tiene la legitimación activa para hacerlo, o si no un grupo de ciudadanos, pero bueno, nadie lo hizo, era un amparo colectivo mostrando la inconstitucionalidad de las medidas de gobierno al monopolizar el Estado la adquisición y aplicación de las vacunas. Es decir, el Estado se arrogó el derecho de ser el único que podía adquirir las vacunas y aplicarlas, en vez de dejar que el sector privado, tal como lo garantiza la Constitución, se hubiera podido ocupar paralelamente del tema. Yo no digo que el Estado no se debió haber ocupado. Lo que estoy diciendo es que acá debió haber una combinación de esfuerzo de la autoridad pública con el libre mercado. ¿Qué detalle se le ha escapado a la oposición, no? Es terrible, yo no puedo entender cómo... Bueno, lo que ocurre, a ver, veamos. La oposición, ¿quién es la oposición? La oposición es Cambiemos. Y Cambiemos, yo siempre dije que es kirchnerismo de buenos modales, porque son tan estatistas y tan intervencionistas como fueron y son los kirchneristas. Le tienen pavor al sector privado, porque el problema es que cuando interviene el sector privado, queda en evidencia la ineficiencia del sector público. Usted en Estados Unidos camina por Miami y le dan la inyección en la playa. Se mete en una farmacia, le dan la Pfizer.
camina una cuadra a otra farmacia, le dan la Moderna. Es decir, el libre mercado, usted va, paga la vacuna y se la dan en el acto. De hecho, ¿cuántos argentinos están viajando a Estados Unidos, ahora están parados allá, en otra cuestión inconstitucional, a darse la vacuna? Bueno, eso debió haber ocurrido en la Argentina, Bien. porque la Constitución nuestra lo garantiza. Ujú. Sin embargo, el poder público monopolizó la aplicación de la vacuna. Bien, Y ahí digamos, tenemos el resultado. Ese es el primer delito. Bueno, ese es el primer delito en el sentido de, a ver, si lo hubieran hecho bien, porque supongamos que lo hubiera monopolizado el gobierno, pero que al mismo tiempo hubieran dicho, contratamos con Pfizer, contratamos con Moderna, contratamos con Janssen, con todos los ofrecimientos que se le hicieron en diciembre del año pasado, que le iban a dar 13 millones de dosis inmediatamente a la Argentina. Si lo hubieran hecho, más allá de que no hubieran permitido la intervención del sector privado, por lo menos lo hubieran hecho bien, estaríamos todos vacunados y no hubiera ocurrido el genocidio que ocurrió. Pero acá estamos ahora ante el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, en el artículo 7º, establece los delitos de lesa humanidad. Y acá el gobierno, porque alguno puede decir, bueno, a un momento, pero esto no fue intencional, el gobierno no salió a querer que se muera la gente en forma deliberada. No, pero es lo que nosotros en derecho llamamos el dolo eventual. Supóngase que usted va en una ruta a 240 kilómetros por hora, usted prevé que puede matar a alguien. Es decir, usted no tiene la intención directa de matar a alguien, pero prevé el resultado muerte a esa velocidad en una ruta cualquiera de la Argentina. Y termina matando a alguien y usted en el fondo no le importa. Bueno, ese no me importa, el resultado que pueda causar, el resultado muerte, ese no me importa, es lo que se llama dolo eventual, que es exactamente igual a efectos prácticos que el dolo. Un homicidio doloso eventual es igual que un homicidio doloso directo. Acá lo que ha ocurrido es que el gobierno incurrió en un ataque sistemático contra la población civil y el Estatuto de Roma, cuando define términos, hay un término que define, que es el término exterminio. Y cuando define exterminio, entre otras circunstancias, expresamente dice la privación de medicinas encaminada a destruir la población. La privación de medicinas. Y el gobierno nos privó deliberadamente, eso sí, deliberadamente, de las mejores medicinas del mundo, que eran las norteamericanas, por una cuestión ideológica y por una cuestión de socios a nivel geopolítico en los sistemas populistas de Rusia, de China, de Cuba, de Venezuela, etcétera. En ese eje anti-norteamericano privilegiaron las vacunas de menor efectividad y encima, como si fuera poco, con la Sputnik 5, o la Sputnik B, según como se la vea, no se aseguraron la provisión adecuada. De hecho, el otro día Rusia, nosotros vamos a privilegiar, dijeron, la vacunación interna a la provisión a otros países. Doctor, dos preguntas más y con esto finalizamos y desde ya le agradezco su tiempo. La primera, ¿usted cree que una causa semejante puede avanzar? Hay presentaciones al respecto, entiendo, pero ¿puede avanzar en la Argentina en estos tiempos? Mire, buena pregunta, porque yo no confío en la justicia argentina y depende mucho de cómo resulten las elecciones de este año, porque la justicia va para donde van los votos, lamentablemente. Ahora, la Corte Penal Internacional, este es un punto muy importante que usted pregunta, porque si la justicia argentina no actúa o actúa mal, o absuelve delitos que no debe absolver, la Corte Penal Internacional tiene lo que se llama una competencia residual. La Corte Penal Internacional actúa cuando nota desidia de los estados donde se cometió el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Ahí puede actuar inclusive de oficio la Corte Penal Internacional, más allá de que yo entiendo que va a haber denuncias concretas contra el Alberto Fernández y el gobierno. Así que yo confío mucho más en lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional que lo que pueda hacer la justicia argentina. Bien. Pero yo creo que cuando Alberto Fernández termine el gobierno va a pasar bastante tiempo preocupado con una causa penal por un crimen de lesa humanidad que conlleva la prisión perpetua.
Por último, ¿qué reflexiones merece este volver sobre sus pasos del gobierno firmando un contrato con Pfizer? Bueno, es la confesión del delito, porque si algo faltaba era esto. ¿Por qué lo firman ahora y no lo firmaron en diciembre y se podrían haber evitado, en vez de tener 103.000 muertos, a lo mejor tendríamos 70.000? Esta es la confesión, la firma actual del convenio con Pfizer. ¿Por qué no lo hicieron antes y lo hacen ahora? Lo hacen ahora porque el cúmulo de muertos es tan alto y Rusia no cumplió, y de hecho ahora hay un mail de una funcionaria que se hizo público, apurando a Rusia y Rusia contestándole lo que le contestó, porque Rusia no cumplió con la provisión adecuada para dar la segunda dosis. Entonces recién ahí tuvieron que acudir, volver sobre sus pasos y firmar con Pfizer. Resulta que Pfizer, cuando en diciembre se iba a firmar el convenio, Ginés González García dijo que era imposible firmar porque lo que exigía Pfizer era abusivo. ¿Y ahora no es abusivo? Si es el mismo contrato. Muy bien, doctor Peter Fletcher, le agradezco mucho su tiempo. Usted está trabajando, digamos, un poco en este tema, ¿no? Veo por la dateado que está. Me estoy ocupando porque, a ver, cada tanto yo hago alguna denuncia cuando tiene relevancia institucional, y a mí me parece que en algún momento, si la oposición, que tienen fueros parlamentarios, no tienen el riesgo físico que puede tener uno como simple ciudadano, yo le recuerdo que desde que empecé a hacer denuncias contra el kirchnerismo, yo tenía aportación de armas porque tenía muchas amenazas en mi contra, y cuando empecé a hacer denuncias contra el kirchnerismo me quitaron la aportación. Entonces uno se siente muy vulnerable. En cambio los legisladores que tienen, digamos, otro tipo de protección constitucional e inclusive física, yo creo que son ellos los que lo debieran hacer. Pero si no lo hacen, lo voy a tener que hacer yo, porque este es un tema tan grave que no se puede dejar pasar. El doctor Peter Fletcher, doctor, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias, hasta luego.